Tenía 55 años cuando le pagué la compra a mi vecina, una anciana de mi calle, en el mercado. Al despedirse se me acercó y me susurró al oído: «Cuando tu marido se vaya al trabajo, ni se te ocurra mirar las plantas de tu jardín». Aquello no tenía ni pies ni cabeza, así que le seguí la corriente y lo ignoré. Pero al día siguiente, en cuanto eché un ojo al jardín de mi casa, mi mundo se vino abajo por completo. Pero antes de seguir con la historia, dejad en los comentarios desde qué país o ciudad nos estáis viendo. Queremos saber dónde andan nuestros suscriptores. Me llamo Lucía Ortega y durante toda mi vida me he sentido orgullosa de ser una mujer práctica, con los pies bien puestos en la tierra. Nunca fui de esas que creen en supersticiones o cuentos chinos. Siempre confié en lo que podía ver, tocar y comprobar. Pero todo cambió aquella tarde de jueves, cuando decidí tener un gesto de amabilidad que terminaría destapando la verdad más dolorosa de mi existencia. Estaba en el supermercado del barrio empujando mi carro por los pasillos iluminados cuando la vi. Doña Carmen. Vivía 3 casas más abajo de la mía, en una casita pequeña y castigada por el tiempo, con la pintura desconchada y la verja oxidada. La veía de vez en cuando caminando por la calle, siempre encorvada, siempre sola. Ese día estaba parada frente a los estantes del arroz, comprobando los precios con una cara que mezclaba cansancio y resignación. La observé mientras cogía la bolsa más barata y luego la devolvía al estante, como si ni ese precio le alcanzara para su bolsillo. Su carro estaba casi vacío, unos paquetes de sopa de fideos, medio cartón de huevos, una botella pequeña de aceite, nada más. Sentí que se me encogía el corazón. Yo tenía una vida cómoda, un marido que ganaba buen dinero, una casa amplia. Jamás me faltó nada. ¿Cómo podía simplemente pasar de largo y hacer la vista gorda? Me acerqué con cuidado, sin querer asustarla. «Doña Carmen», la llamé suavemente. Ella se giró. Sus ojos cansados tardaron un segundo en reconocerme. «Hola, hija», respondió con un hilo de voz, casi un susurro. «¿Todo bien?», le pregunté, aunque la respuesta se le notaba en toda la cara demacrada, en la ropa gastada, en las manos temblorosas que agarraban el asa del carro. «Ah, ahí voy tirando», dijo ella, tratando de esbozar una sonrisa. Miré su carro, luego el mío lleno de productos. No lo pensé 2 veces. «¿Me deja tener un detalle con usted hoy?», le dije tocándole levemente el brazo. «Quiero invitarla a la compra. Por favor, acéptelo». Vi la sorpresa apoderarse de su rostro. Abrió la boca para protestar, pero levanté la mano. «No es caridad. Es solo una vecina echando una mano a otra. Todos necesitamos un favor a veces», insistí con una sonrisa sincera. Se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas y por un momento pensé que me iba a rechazar. Pero luego asintió levemente con un agradecimiento silencioso que me partió el alma. Caminamos juntas por los pasillos y la animé a coger lo que necesitara. Al principio le daba vergüenza, pero poco a poco empezó a echar cosas al carro. Un pollo entero, fruta, barras de pan fresco, hasta algunos productos de limpieza. Era como si cada producto representara una pequeña victoria contra la miseria que la rodeaba. Yo sonreía, feliz de poder marcar esa diferencia, por pequeña que fuera. En la caja, cuando llegó el momento de pagar, pasé mi tarjeta sin pensarlo. El total no era nada para mí, pero para ella significaba probablemente semanas de comer decentemente. Mientras el chico empaquetaba las compras, doña Carmen me agarró la mano con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. «Gracias, hija, Dios te lo pague». Caminamos hasta el aparcamiento, donde le ayudé a subir las bolsas al maletero de mi coche. Me ofrecía acercarla a su casa, ya que vivíamos en la misma calle. Durante el trayecto corto, se quedó callada, mirando por la ventana con una expresión perdida. Traté de darle conversación. Le pregunté por su familia, pero sus respuestas eran cortantes, evasivas. Cuando paramos frente a su casa, le ayudé a bajar la compra. Fue entonces cuando pasó. Se me acercó, se puso de puntillas, su cara tan cerca que pude sentir su aliento caliente. Con una voz tan baja que casi no la oigo, me susurró directo al oído. «Cuando tu marido se vaya al trabajo mañana, no mires las plantas del jardín». Me eché hacia atrás por instinto, extrañada por la cercanía repentina y por lo raro de esas palabras. «¿Cómo dice?», pregunté pensando que había escuchado mal, pero ella ya se estaba dando la vuelta, agarrando las bolsas,
murmurando agradecimientos mientras caminaba hacia su puerta. Gracias, hija, gracias, repetía sin mirar atrás. Me quedé ahí parada un momento, totalmente confundida. No mirar las plantas del jardín. ¿Qué clase de consejo era ese? Sacudí la cabeza, me subí al coche y conduje los pocos metros hasta mi casa. Mientras aparcaba en el garaje, seguía pensando en esas palabras tan raras. Probablemente a la pobre señora ya se le iba la cabeza, pensé. La edad avanzada, la soledad, la pobreza, todo eso podía afectar a la mente de una persona. Entré a la casa cargando mi propia compra. Mi marido, Manuel Ortega, estaba en el salón viendo la tele. «Has tardado», comentó sin quitar los ojos de la pantalla. Me encontré a una vecina en el súper y terminé echándole una mano, le expliqué guardando las cosas en la cocina. Él refunfuñó algo que no entendí y no le di importancia. Manuel siempre fue un hombre de pocas palabras, especialmente en los últimos años. Hice la cena esa noche pensando en el encuentro con doña Carmen. Su advertencia me retumbaba en la cabeza, pero yo la descartaba una y otra vez. Era solo una anciana confundida tratando de devolverme el favor de la única forma que sabía, con un consejo, aunque fuera un disparate. No había razón para darle importancia a eso. Manuel cenó en silencio, como de costumbre. Se quejó de que el arroz estaba muy seco y luego se fue al despacho a trabajar en unos documentos. Lavé los platos, recogí la cocina y finalmente me fui al dormitorio. Mientras me preparaba para dormir, miré por la ventana hacia el jardín exterior. Las plantas se mecían suavemente con la brisa de la noche, iluminadas por la luz amarillenta de la farola de la calle. Mi jardín siempre fue mi orgullo. Pasé años cultivando esas flores, podando los árboles, manteniendo todo impecable. Rosas, hortensias, jazmines, calas. Cada planta había sido escogida con cuidado. Cada rincón del jardín planeado para crear armonía. A Manuel nunca le importó mucho la jardinería. Decía que era una pérdida de tiempo, pero nunca me impidió seguir. Era mi refugio, mi espacio de paz. Me acosté pensando en lo absurdo que sería no mirar mi propio jardín. Era mi casa, mi espacio, mi creación. ¿Por qué evitaría algo que tanto amaba? La advertencia de doña Carmen era claramente producto de una mente cansada y confundida. Decidí no darle más vueltas al asunto y dejé que el sueño me venciera. A la mañana siguiente me desperté con el sonido de la alarma de Manuel. Se levantó, se duchó rápido, se puso el traje como hacía todos los días. Era viernes y tenía una reunión importante en la oficina. Desayunamos en silencio, otro ritual al que ya estaba acostumbrada. Nuestro matrimonio de 28 años se había transformado en eso, rutina silenciosa, predecible, sin sorpresas. «Voy a llegar tarde hoy», dijo él agarrando el maletín y las llaves del coche. «Tengo una cena con clientes después de la reunión». Asentí deseándole buen día, cosa que él apenas respondió. La puerta se cerró y estaba sola otra vez. Lavé las tazas del café, recogí la cocina e inevitablemente mi mirada fue atraída hacia la ventana que daba al jardín. Las palabras de doña Carmen regresaron a mi mente con una fuerza sorprendente. «Cuando tu marido se vaya al trabajo, no mires las plantas del jardín». ¿Por qué específicamente después de que Manuel saliera? ¿Por qué ese momento en particular? Una sensación rara empezó a crecer en mi pecho, una mezcla de curiosidad y miedo que no podía explicar. Traté de distraerme. Encendí la tele, cogí un libro, pero nada lograba concentrarme. Mis ojos seguían regresando a la ventana, al jardín bañado por la luz suave de la mañana. Era ridículo. Estaba dejando que las palabras de una señora mayor y confundida me perturbaran. Aún así, había algo en la intensidad con la que había hablado, en la urgencia de ese susurro que no me dejaba en paz. Salí y caminé despacio por el camino de piedras, observando cada rincón, cada planta, buscando algo fuera de lugar, aunque no sabía exactamente qué. Fue cuando llegué cerca de las hortensias, cerca de la esquina izquierda del jardín, que lo noté. La tierra ahí se veía diferente. Estaba más oscura, más suelta, como si hubiera sido removida recientemente. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me acerqué, me arrodillé en el césped junto al parterre. La tierra definitivamente había sido removida. Podía ver las marcas, la diferencia en la textura. Manuel nunca tocaba el jardín, nunca plantaba ni podaba nada.
Entonces, ¿quién había metido mano ahí? ¿Y cuándo? Con manos temblorosas empecé a quitar la tierra con los dedos. No sé qué esperaba encontrar. Tal vez un animal muerto, o solo piedras, o nada. Pero a medida que escarbaba sentía algo sólido, algo que definitivamente no era una raíz o una piedra. Era plástico, una bolsa de plástico gruesa de esas que se usan para la basura. Tiré con fuerza y la bolsa empezó a salir de la tierra. Pesaba, era voluminosa. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Con esfuerzo logré sacarla completamente y arrastrarla al césped de al lado. Mis manos estaban llenas de tierra, temblando violentamente. Respiré hondo varias veces, tratando de calmarme, tratando de encontrar valor para abrir esa bolsa. Cuando finalmente desaté el nudo que cerraba el plástico y miré adentro, el mundo pareció detenerse. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar lo que mis ojos veían. Dinero. Mucho dinero. Fajos y fajos de billetes apilados, amarrados con gomas. Además de eso, había documentos, pasaportes, tarjetas de crédito con nombres que no reconocí. Mis manos empezaron a temblar tanto que casi se me cae la bolsa. Me senté en el césped, incapaz de quedarme de pie, incapaz de quitarle la vista a eso. ¿Qué era aquello? ¿De dónde había salido tanto dinero? ¿Por qué estaba enterrado en mi jardín? Y la pregunta más aterradora de todas, ¿Manuel sabía de esto? Claro que sabía. Una voz dentro de mí respondió de inmediato. Él era el único con acceso al jardín aparte de mí y yo nunca habría enterrado nada ahí. La revelación me pegó como una patada en el estómago. Mi marido, el hombre con quien vivía desde hacía casi 3 décadas, tenía secretos. Secretos enterrados literalmente en nuestro jardín, bajo las plantas que yo cuidaba con tanto cariño. Me quedé ahí sentada no sé cuánto tiempo, mirando esa bolsa de plástico como si fuera un objeto extraterrestre caído del cielo. Mi mente corría en círculos tratando de encontrar explicaciones lógicas, justificaciones racionales para lo que estaba viendo. Tal vez Manuel había guardado ahorros sin decirme. Pero, ¿por qué esconderlos de esa forma? ¿Por qué usar documentos con nombres diferentes? Nada tenía sentido y al mismo tiempo todo empezaba a tener un sentido terrible. Me levanté con dificultad, con las piernas como de trapo, y arrastré la bolsa de regreso adentro de la casa. Cerré la puerta trasera y me apoyé en ella, respirando pesadamente, como si hubiera corrido un maratón. Necesitaba pensar, necesitaba entender qué estaba pasando antes de tomar cualquier decisión. Llevé la bolsa al dormitorio, la escondí en el fondo del armario, debajo de unas mantas viejas que nunca usábamos. Mis manos todavía temblaban cuando me lavé la tierra que las cubría. Me miré en el espejo del baño y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Mi cara estaba pálida, mis ojos desorbitados, había una expresión de shock que parecía haberse quedado pegada permanentemente en mis facciones. ¿Cómo lo sabía doña Carmen? Esa pregunta me taladraba la cabeza con insistencia cada vez mayor. Cogí el teléfono. Mi primera reacción fue llamar a Manuel, cantárselas claras inmediatamente, pero luego dudé. Si él estaba escondiendo algo tan grande, tan serio, confrontarlo por teléfono sería una pésima idea. Podría inventar excusas, podría fugarse, podría hacer cualquier cosa. Yo necesitaba más información antes de actuar. Necesitaba entender completamente la situación. Regresé al jardín, esta vez con una pala. Empecé a cavar en otros lugares, comprobando si había algo más enterrado. Cavé cerca de las rosas, bajo las calas, alrededor de los árboles frutales. Con cada hoyo que abría, mi corazón se disparaba temiendo y al mismo tiempo esperando encontrar más evidencia de lo que sea que Manuel estuviera haciendo. Pero no había nada más, solo esa única bolsa llena de secretos. Después de 2 horas dándole a la pala, estaba muerta física y emocionalmente. Regresé adentro. Me di una ducha larga tratando de lavarme no solo la suciedad, sino también el miedo y la confusión que me consumían. Bajo la ducha dejé que las lágrimas finalmente salieran, mezclándose con el agua caliente que escurría por mi cara. 28 años de matrimonio, 28 años al lado de un hombre que al parecer no conocía de verdad. Mientras me secaba, empecé a repasar mentalmente los últimos meses, los últimos años, buscando señales que se me hubieran pasado por alto. Manuel siempre fue reservado, siempre mantuvo su vida profesional separada de la personal,
trabajaba como gerente de una empresa de importación y exportación, o al menos eso creía yo. Viajaba de vez en cuando, se quedaba hasta tarde en la oficina, tenía reuniones a horas raras. Yo nunca cuestioné, nunca sospeché nada porque confiaba en él ciegamente, pero ahora todo parecía diferente bajo una nueva luz. ¿Para qué eran realmente los viajes? ¿Las reuniones tardías eran realmente de negocios? ¿Y ese dinero, esos documentos falsos? Dios mío, eran documentos falsos, pasaportes con la foto de Manuel, pero con nombres diferentes. Mi marido tenía múltiples identidades. ¿Cómo no me había dado cuenta de nada en todos estos años? Me vestí en automático, escogiendo ropa sin pensar, mi mente completamente clavada en el problema que tenía enfrente. Necesitaba hablar con doña Carmen. Ella sabía algo, eso estaba claro. Pero, ¿cómo? ¿Qué había visto o descubierto? ¿Y por qué avisarme de esa forma tan enigmática en vez de simplemente soltarme la verdad? Miré el reloj. Era mediodía. Manuel había dicho que llegaría tarde por la cena con clientes, así que tenía varias horas antes de tener que lidiar con él. Decidí ir a la casa de doña Carmen de una vez. Necesitaba respuestas y ella era la única persona que parecía tenerlas. Caminé por la calle hacia su casa, cada paso pesado por la ansiedad. El día estaba soleado. Había niños jugando en los patios, vecinos regando sus jardines, todo tan normal, tan común, mientras mi mundo se caía a pedazos por dentro. Llegué a la puerta pintada de azul despintado y toqué el timbre. Nada. Toqué otra vez. Silencio. Le di la vuelta a la casa asomándome por las ventanas. Las cortinas estaban todas cerradas. No había señal de movimiento allá adentro. Toqué en la puerta trasera. La llamé por su nombre. Doña Carmen. Soy yo, Lucía. Necesito hablar con usted. Mi voz sonaba rara hasta para mí, cargada de una urgencia que no podía esconder. Esperé un buen rato, pero no hubo respuesta. Frustrada y cada vez más ansiosa, regresé a casa. Tal vez había salido, aunque parecía improbable considerando su edad y condición. Decidí volver más tarde. Mientras tanto, necesitaba examinar mejor el contenido de aquella bolsa, entender exactamente qué estaba escondiendo Manuel. Me encerré en el dormitorio, cogí la bolsa del armario y vacié todo el contenido en la cama. Tardé varios minutos solo para organizar todo. Había aproximadamente 150.000 euros en billetes de 50 y 100. Dinero en efectivo, imposible de rastrear. Además, 5 pasaportes diferentes, todos con la foto de Manuel, pero con nombres distintos: Carlos Silva, Eduardo Santos, Fernando Oliveira, Gustavo Almeida, Enrique Costa. Se me revolvió el estómago. Esto no era solo esconder dinero, esto era algo mucho más grande, mucho más serio. Identidades falsas, múltiples documentos. Eso sugería actividades criminales, contrabando, blanqueo de capitales, fraude. Las posibilidades me daban vueltas en la cabeza, cada una más terrible que la anterior. Había también tarjetas de crédito con los mismos nombres falsos, permisos de conducir, hasta algunos documentos comerciales de empresas que en mi vida había oído nombrar. Hojeé cada papel con las manos temblorosas tratando de armar las piezas de ese rompecabezas macabro. Manuel no era solo mi marido. Al parecer era 5 personas diferentes, cada una con su propia identidad, cuidadosamente armada. Encontré también una libreta con hojas amarillentas y letra apurada. La abrí y empecé a leer. Eran notas en código, números que parecían fechas, cantidades iniciales que no reconocía. Traté de descifrar el patrón, pero me sonaba a chino. Para mí estaba claro que Manuel tenía todo un sistema, toda una operación corriendo en paralelo a la vida que compartíamos. El dolor que sentí en ese momento fue diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. No era solo la traición a la confianza, aunque eso ya era devastador por sí mismo. Era darme cuenta de que mi vida entera, o al menos los últimos 28 años de ella, habían sido construidos sobre una mentira. No conocía a mi marido. Probablemente nunca lo conocí de verdad. Pensé en nuestro matrimonio, en cómo nos conocimos. Manuel había sido tan encantador, tan detallista al principio. Me cortejó como se debe, conoció a mi familia, hizo todas las cosas bien. Nos casamos después de 2 años de novios en una ceremonia bonita con todos nuestros amigos y familiares presentes.
Yo estaba feliz, enamorada, llena de sueños sobre nuestro futuro juntos. Los primeros años fueron buenos. Manuel trabajaba mucho, pero siempre sacaba tiempo para mí. Viajábamos en vacaciones, cenábamos fuera a menudo, hablábamos sobre nuestro día. Nunca tuvimos hijos, yo no podía. Un problema de salud descubierto justo después de casarnos. Manuel dijo que no le importaba, que yo era suficiente para él. Ahora me preguntaba si había sido un alivio para él, menos complicaciones para su doble o triple o quíntuple vida. Con el paso de los años, Manuel se fue volviendo más distante. Se lo achaqué al estrés del trabajo, a las responsabilidades crecientes en su carrera. Viajaba más, pasaba más tiempo fuera, hablaba menos de lo que hacía. Yo llenaba mi tiempo con el jardín, con clases de pintura, con trabajo voluntario en la parroquia local. Construimos vidas separadas que se cruzaban solo por encima en las rutinas diarias. ¿Será que otros lo sabían? ¿Sus compañeros de trabajo? ¿Sus amigos? ¿Alguien más estaba al tanto de la verdadera naturaleza de Manuel o nos había engañado a todos con la misma maestría con que me engañó a mí? Me sentí como una idiota, una tonta ingenua que se tragó todo tal cual sin nunca cuestionar, sin nunca sospechar. Guardé todo con cuidado de vuelta en la bolsa, asegurándome de que nada quedara fuera. La escondí otra vez en el armario, esta vez bajo más capas de mantas y ropa vieja. Miré el reloj de nuevo. Las 3 de la tarde. Manuel no volvería antes de las 10 u 11 de la noche. Tenía tiempo. Decidí investigar su despacho. Manuel siempre mantuvo ese cuarto cerrado con llave cuando no estaba ahí. Pero yo sabía dónde guardaba la llave, en un jarrón de cerámica en la cocina, escondida entre monedas viejas que coleccionaba. Cogí la llave. Mis manos ya no temblaban tanto, reemplazadas por una determinación fría de descubrir toda la verdad. El despacho era un espacio muy masculino, decorado con muebles de madera oscura, estantes llenos de libros sobre negocios y economía, un ordenador sobre el escritorio. Me senté en su silla de piel y empecé a abrir cajones. El primero tenía puras cosas de oficina normales, bolígrafos, clips, libretas. El segundo tenía documentos relacionados con el trabajo, contratos, informes financieros. Fue en el tercer cajón, el más profundo, donde encontré algo interesante, una carpeta negra sin etiqueta, escondida bajo una pila de revistas viejas. La abrí con el corazón a 1000 por hora. Adentro había fotos, un montón de fotos, y lo que vi me dejó completamente sin aire. Las fotos mostraban a Manuel con varias mujeres diferentes en situaciones claramente íntimas. Cenas románticas, paseos cogidos de la mano, abrazos, besos. Había fechas anotadas detrás de algunas fotos, yendo hasta 5 años atrás. 5 años de cuernos documentados, archivados cuidadosamente en una carpeta que guardaba en el propio despacho de nuestra casa. ¡Qué sinvergüenza! Se me nubló la vista por las lágrimas que se negaban a salir. Estaba más allá del llanto en ese momento, en un estado de shock tan profundo que hasta las lágrimas parecían inútiles. Examiné cada foto con una precisión casi científica, memorizando caras, tratando de entender quiénes eran esas mujeres. Algunas parecían tener mi edad, otras eran visiblemente más jóvenes. Una rubia, una morena, una pelirroja. Manuel al parecer no le hacía ascos a nada. También había recibos de hoteles, reservas de restaurantes caros, comprobantes de regalos comprados, joyas, ropa, perfumes, todo meticulosamente guardado, como si estuviera documentando su propia infidelidad. ¿Por qué? ¿Para qué guardar pruebas tan condenatorias a menos que fueran para chantaje, o un seguro, o algún propósito que yo no lograba entender? Seguí buscando los otros cajones y eventualmente encontré un segundo teléfono móvil escondido detrás de una fila de libros en el estante, un smartphone más nuevo que el teléfono que usaba normalmente. Traté de encenderlo, pero estaba sin batería. Busqué un cargador compatible, encontré uno en el último cajón y conecté el aparato al enchufe. Mientras esperaba que el teléfono cargara, volví mi atención al ordenador. Traté de encenderlo, pero necesitaba contraseña. Probé algunas combinaciones obvias, nuestra fecha de boda, mi cumpleaños, el de él. Nada funcionó. Claro que no iba a funcionar. Manuel era demasiado cuidadoso para usar contraseñas tan fáciles en un ordenador que guardaba sus secretos. El teléfono encendió después de unos minutos. La pantalla de bloqueo mostraba un paisaje genérico sin fotos personales.
Traté de desbloquearlo, pero también necesitaba contraseña. Probé varias combinaciones de números, pero después de 3 intentos fallidos, el teléfono pidió un código adicional de seguridad. Lo dejé estar temporalmente, temiendo bloquear el aparato por completo. Volví a las fotos estudiándolas más detalladamente. En una de ellas noté algo en el fondo, un letrero de calle. Me acerqué la foto a los ojos tratando de leer el nombre. Era una calle en el centro de Madrid, un barrio que yo casi no visitaba. ¿Sería ahí donde Manuel se veía con estas mujeres? ¿Habría un piso franco, un pedazo más de su vida paralela? En ese momento, oyendo el silencio de la casa vacía a mi alrededor, me sentí completamente sola en el mundo. Mis padres ya habían fallecido. Yo era hija única. Mis pocos amigos cercanos eran en su mayoría conocidos a través de Manuel. Gente con la que cenábamos de vez en cuando, pero con la que nunca desarrollé una intimidad verdadera. ¿A quién podía acudir? ¿En quién podía confiar? Pensé en ir a la policía. Pero, ¿con qué exactamente? Dinero escondido en el jardín. Eso no era necesariamente delito. Identidades falsas. Tendría que entregar a mi propio marido. Y todavía ni siquiera sabía completamente qué estaba haciendo. La traición no era crimen, por más dolorosa que fuera. Necesitaba más información antes de dar cualquier paso oficial. Guardé todo de vuelta, exactamente como estaba, asegurándome de no dejar señales de que había estado husmeando ahí. Cerré el despacho otra vez y devolví la llave a su lugar. Caminé por la casa que de repente se sentía extraña, hostil, llena de secretos escondidos en cada rincón. ¿Cuántas otras cosas escondía Manuel? ¿Cuántas otras mentiras faltaban por descubrirse? Traté de comer algo, pero la comida me sabía a cartón en la boca. Me hice un café, pero lo dejé enfriar sin beber ni un sorbo. Encendí la tele sin ver realmente lo que pasaba en la pantalla. Mi cabeza estaba completamente absorta, procesando y reprocesando todo lo que había descubierto en las últimas horas. A las 5 de la tarde intenté nuevamente ir a la casa de doña Carmen. Esta vez, para mi sorpresa, ella atendió la puerta, pero la mujer que abrió no era la misma anciana frágil que yo había ayudado en el súper. Sus ojos estaban alertas, su postura más erguida, había una intensidad en ella que no había notado antes. «Sabía que vendrías», dijo ella, manteniendo la puerta apenas parcialmente abierta. «Pasa rápido». Miró a los lados como comprobando si alguien estaba mirando y luego me abrió paso. Entré a una salita pequeña y oscura, amueblada con piezas antiguas y gastadas. Olía a naftalina y a algo más, algo medicinal que no logré identificar. ¿Cómo lo sabía? Fueron las primeras palabras que pude pronunciar. Lo del jardín, sobre lo que estaba enterrado ahí. ¿Cómo lo sabía? Mi voz salió más alta de lo que quería, cargada de toda la emoción contenida de las últimas horas. Doña Carmen se sentó en un sillón desgastado y me señaló que hiciera lo mismo en el sofá de enfrente. Lo vi, dijo a secas. Hace unas semanas no podía dormir. Tengo insomnio, ya sabes cómo es. Estaba sentada ahí, señaló hacia la ventana que daba a la calle. Cuando vi a tu marido en vuestro jardín, ya bien entrada la noche. Estaba cavando, enterrando algo. Sentí que se me revolvía el estómago otra vez. ¿Por qué no me lo contó directamente? ¿Por qué ese aviso tan raro? Pregunté tratando de mantener la voz controlada. Porque no estaba segura de si tú ya lo sabías, si estabas metida en el ajo, respondió ella con sus ojos fijos en los míos. Algunas esposas saben de las andadas de sus maridos y prefieren hacer la vista gorda. Yo no quería crear problemas si ese era el caso. Pero cuando fuiste buena gente conmigo en el mercado, cuando pagaste mi compra sin esperar nada a cambio, me di cuenta de que eres una buena persona. Merecías saber la verdad. ¿Sabe qué hace mi marido? ¿Sabe por qué tiene todo ese dinero escondido, esos documentos falsos? Mis preguntas salieron en un chorro atropellado. Ella negó con la cabeza. No sé los detalles, pero veo cosas. Oigo cosas. Tu marido recibe visitas raras a veces cuando tú no estás. Coches de lujo se paran frente a la casa. Hombres de traje entran y salen a toda prisa. No parecen visitas sociales normales. Hizo una pausa y luego siguió. Y hace unos meses vi una de esas visitas tarde en la noche. Hubo una discusión, voces alteradas.
Me preocupé. Pensé en llamar a la policía, pero luego todo se quedó quieto. Otra vez absorbí esa información en silencio. Manuel tenía toda una operación sucediendo bajo mis narices en mi propia casa, y yo no había visto nada. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Hay algo más que haya visto u oído? Pregunté. Doña Carmen dudó mordiéndose el labio inferior. Hay una mujer que a veces aparece, más joven, guapa, pelo oscuro. Viene cuando tú sales, se queda por unas horas. Perdona que tenga que decirte esto, hija, pero necesitaba saberlo. Las palabras confirmaron lo que las fotos ya habían revelado, pero aún así dolieron. ¿Todavía viene? Logré preguntar, aunque ya sabía que realmente no quería oír la respuesta. La vi por última vez la semana pasada, el jueves creo. Llegó sobre el mediodía y se fue después de las 3. El mismo jueves que encontré a doña Carmen en el mercado, mientras yo estaba siendo amable y ayudando a mi vecina, mi marido estaba en casa con su amante. Me levanté, de repente necesitaba salir de ahí, necesitaba aire fresco. Gracias por contarme, dije, mi voz sonando hueca hasta para mí. Gracias por importarle lo suficiente para avisarme, aunque fuera con ese acertijo. Ella también se levantó, puso una mano arrugada sobre la mía. Ten cuidado, hija. Hombres que esconden tanto tienen mucho que perder si se descubre el pastel. Pueden ser peligrosos cuando se sienten acorralados. No lo confrontes sola, no sin tener alguna protección o testigos. Sus palabras me mandaron un escalofrío por la espalda. Peligroso. Mi marido podría ser peligroso. Era un pensamiento que nunca se me había ocurrido antes, pero ahora parecía terriblemente posible. Un hombre con identidades múltiples, con dinero escondido, con conexiones con gente en coches caros. ¿Quién sabe de lo que era capaz? Voy a tener cuidado, prometí, aunque no estaba segura de cómo exactamente iba a hacer eso. Doña Carmen me acompañó hasta la puerta. Antes de salir, me volví hacia ella una vez más. ¿Por qué vive sola en estas condiciones tan difíciles? ¿Tiene familia? Su cara se cerró, una sombra de tristeza pasando por sus ojos. Tuve una familia una vez, un marido, 2 hijos. Mi marido también tenía secretos, también escondía cosas. Cuando todo salió a la luz, lo metieron en la cárcel. Nuestros bienes fueron confiscados. Mis hijos crecieron con vergüenza del padre y se alejaron de mí. Me quedé sola, pagando por los pecados de un hombre que pensé conocer. Hizo una pausa. Es por eso que reconozco las señales, querida. Es por eso que quise avisarte antes de que fuera demasiado tarde. Salí de su casa con el corazón pesado, cargando no solo mis propios problemas, sino ahora también la historia trágica de doña Carmen. ¿Era eso lo que me esperaba? Un futuro solitario, pobre, abandonada por todos después de que la verdad sobre Manuel saliera a flote. La perspectiva era aterradora. Regresé a casa mientras el sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Era una vista bonita, pero yo era incapaz de apreciarla. Mi cabeza bullía con planes, posibilidades, miedos. ¿Qué hacer con todo este conocimiento? ¿Cómo proceder? Cada opción que consideraba parecía traer sus propias complicaciones y peligros. Entré a la casa y fui directo al dormitorio. Cogí la bolsa del armario de nuevo y conté el dinero con más cuidado esta vez. 153.000 euros para ser exacta. Una cantidad enorme para estar simplemente enterrada en un jardín. Revisé los billetes buscando marcas o números de serie consecutivos que pudieran indicar que eran falsos o robados, pero parecían legítimos. Cogí uno de los pasaportes y lo estudié bajo la luz. La falsificación, si es que eso era de altísima calidad. No podía detectar ninguna diferencia obvia con un pasaporte real. Los hologramas se veían bien. La foto estaba perfectamente integrada. Los sellos de entrada y salida de varios países parecían auténticos. Manuel, o quien sea que hubiera hecho esos documentos, tenía acceso a recursos muy sofisticados. Encendí mi propio ordenador y empecé a buscar los nombres de los pasaportes falsos. Carlos Silva, Eduardo Santos, Fernando Oliveira, todos nombres demasiado comunes para arrojar resultados específicos. Traté de añadir otros términos de búsqueda: importación, exportación, fraude, contrabando, pero nada llevaba a algo concreto. Si Manuel estaba metido en actividades criminales,
había sido muy cuidadoso en no dejar rastros digitales. Pensé en contratar un detective privado, alguien que pudiera investigar a Manuel profesionalmente, descubrir exactamente qué estaba haciendo. Pero eso significaría involucrar a otra persona, crear más riesgos. ¿Y si el detective era corrupto? ¿Y si alertaba a Manuel de alguna forma? No, tenía que ser más lista que eso. Decidí que el mejor enfoque sería confrontarlo, pero no antes de tener un plan sólido de escape. Necesitaba asegurar mi seguridad financiera, tener un lugar a donde ir, tal vez hasta consultar a un abogado sobre divorcio y sobre cómo proteger mis intereses si Manuel acababa en la cárcel o sus bienes eran confiscados, como le pasó al marido de doña Carmen. Abrí mi propia cuenta bancaria online y comprobé el saldo. Manuel siempre insistió en mantener finanzas separadas, lo que en su momento pareció una cuestión de independencia, pero ahora lo veía como una forma más de esconder sus movimientos. Yo tenía cerca de 30.000 euros ahorrados a lo largo de los años, de una herencia que recibí de mi madre y de dinero que logré guardar de la asignación mensual que Manuel me daba. Asignación. Qué palabra tan fea para una mujer de 55 años. Manuel controlaba todos los gastos grandes de la casa, pagaba las facturas, tomaba las decisiones financieras. Yo era responsable solo de la compra del súper y pequeños gastos personales, una forma más de control que yo había aceptado sin rechistar, disfrazada bajo la excusa de que él era mejor con el dinero y no quería que me preocupara por esas cosas. Empecé a hacer una lista mental de todo lo que necesitaba hacer. Primero, documentar todo lo que encontré, fotografiar el dinero, los pasaportes, los documentos del despacho. Segundo, transferir mi dinero a una cuenta que Manuel no conociera, tal vez en otro banco. Tercero, encontrar un abogado de divorcio y posiblemente un penalista para que me aconsejara. Cuarto, tener un lugar donde quedarme por si necesitaba salir de casa corriendo. Cogí mi teléfono y empecé a fotografiar todo. Cada pasaporte, cada documento, el dinero esparcido en la cama, las páginas de la libreta con códigos. Creé una carpeta oculta en mi móvil y guardé todo ahí. Luego hice una copia de seguridad en la nube usando una cuenta de correo que Manuel no conocía. Al menos ahora tenía pruebas, algo tangible por si acaso. Eran las 8 de la noche cuando terminé de documentar todo y guardarlo de nuevo. Manuel debería llegar en unas horas más. Tenía que parecer normal, actuar como si nada hubiera cambiado. Pero, ¿cómo fingir normalidad cuando tu mundo entero se había puesto patas arriba? Me preparé una cena ligera, aunque apenas podía comer. Me di una ducha larga tratando de relajar los músculos tensos, planeando mentalmente cómo actuaría cuando Manuel llegara. ¿Sería capaz de mirarlo y no mostrar nada de lo que descubrí, de charlar normalmente como si todavía fuéramos una pareja común en una noche común? A las 10:30 oí el coche en el garaje. Mi corazón se disparó de inmediato. Se me secó la boca. Respiré hondo varias veces tratando de calmarme. Estaba sentada en el salón con la tele puesta en un programa cualquiera que realmente no estaba viendo. Manuel entró con la corbata floja, viéndose cansado. «Hola», dijo tirando el maletín al sofá. Esa cena fue eterna. Los clientes querían discutir cada detalle del contrato. Su voz sonaba normal, casual, sin ninguna señal de culpa o preocupación. ¿Todo resuelto entonces? Logré preguntar, mi propia voz sorprendentemente estable. Él asintió yendo hacia la cocina. «Voy a por una cerveza. ¿Quieres algo?» «No, gracias», respondí, observándolo moverse por la casa con la familiaridad de quien vive ahí hace décadas. Era surrealista verlo actuar tan normal cuando yo sabía lo que sabía. ¿Cómo lograba mantener esa fachada tan perfecta? Regresó con la cerveza y se sentó en el sillón. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó. Una pregunta que hacía casi a diario, una parte del ritual que constituía nuestra vida juntos. Generalmente yo respondía con cualquier cosa: fui al súper, cuidé el jardín, leí un libro. Hoy la ironía de la pregunta casi me hizo reír. «Tranquilo», respondí forzando un tono casual. Cuidé el jardín por la mañana, leí un poco, nada especial. Cada palabra era una mentira, cada sílaba un esfuerzo para mantener la máscara en su lugar. Manuel se tomó su cerveza en silencio, mirando la tele sin realmente prestar atención. Yo lo observaba discretamente tratando de ver más allá de la fachada, tratando de ver al hombre que enterraba dinero en el jardín, que mantenía identidades falsas, que me ponía los cuernos regularmente,
pero todo lo que veía era al Manuel de siempre. Un hombre de mediana edad, un poco pasado de peso, con el pelo empezando a ponerse canoso, arrugas alrededor de los ojos. Me voy a duchar y a dormir, anunció después de terminar la cerveza. Mañana tengo que ir a la oficina temprano, revisar unos papeles. Se levantó, me dio un beso en la cabeza distraídamente, un gesto tan automático que probablemente ni se dio cuenta de que lo hizo, y subió las escaleras. Me quedé ahí sentada, oyendo el agua de la ducha empezar a correr en el piso de arriba. Ese era mi marido, el hombre con quien compartía cama todas las noches, la casa, 28 años de historia, y era un completo desconocido para mí. Esperé hasta oír que la ducha paraba, luego los sonidos de Manuel preparándose para dormir. Cuando estuve segura de que estaba en la cama, subí con cuidado las escaleras. Entré al dormitorio y vi que ya estaba bajo las mantas, de espaldas a mi lado de la cama. Me puse el pijama en el baño, me lavé los dientes, seguí toda la rutina nocturna en automático. Me acosté a su lado, manteniendo la mayor distancia posible sin que se viera obvio. Podía oír su respiración, volviéndose más lenta y profunda a medida que se quedaba dormido. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo? ¿Cómo su conciencia no le remordía? Me quedé despierta por horas, mirando el techo en la oscuridad, oyendo a Manuel roncar suavemente. Mi cabeza no paraba, procesando todo, planeando, preocupándose. Eventualmente, de puro cansancio, me dormí también. Pero fue un sueño agitado, lleno de pesadillas confusas sobre jardines que se abrían como tumbas, pasaportes que se multiplicaban infinitamente y Manuel con caras diferentes en cada uno. Me desperté con su alarma a las 6 de la mañana. Manuel se levantó, siguió su rutina matutina con la precisión de un reloj. Ducha, afeitado, café, noticias en la tablet. Yo fingí estar dormida todavía, observándolo a través de los ojos entrecerrados. Se fue sin despedirse, como solía hacer cuando creía que yo estaba dormida. En cuanto oí el coche salir del garaje, me levanté de un salto. Hoy sería el día. Hoy empezaría a armar mi plan de escape, mi estrategia para lidiar con esta situación imposible. Pero primero necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien en quien confiar, alguien que pudiera aconsejarme. Me acordé de Marisol, una vieja colega de la época en que yo todavía trabajaba antes de casarme con Manuel. Habíamos perdido contacto con los años, pero ella era abogada, especializada en derecho de familia. Si había alguien que podía ayudarme, era ella. Busqué su nombre en Internet y para mi alivio encontré su despacho fácilmente. Estaba a solo 20 minutos de casa. Llamé en cuanto empezó el horario de oficina, a las 9. La secretaria contestó con voz profesional, preguntando el motivo de mi llamada. Dudé, no queriendo dar detalles por teléfono. Es un asunto personal y urgente. Soy una vieja amiga de la licenciada Marisol. Necesito consultarla lo antes posible. Hubo una pausa mientras la secretaria consultaba la agenda. La señora Marisol tiene un espacio libre a las 3 de la tarde hoy. ¿Le vendría bien? Me vendría más que bien. Sería perfecto. Confirmé la hora, di mi nombre y colgué con una sensación de alivio. Finalmente estaba tomando alguna acción concreta. Pasé la mañana tratando de mantenerme ocupada. Arreglé la casa meticulosamente, lavé ropa, preparé comida que probablemente no me comería, cualquier cosa para mantener mi mente enfocada y evitar el pánico que amenazaba con consumirme cada vez que paraba a pensar en lo que estaba enfrentando. A las 2:30 me vestí decentemente, pantalón de vestir, blusa discreta, zapatos cómodos, y conduje hasta el despacho de Marisol. El edificio era elegante, con fachada de vidrio y mármol, situado en una buena zona de Madrid. El despacho estaba en la 10ª planta con vistas al centro de la ciudad. La sala de espera estaba decorada con buen gusto. Muebles modernos pero cómodos, revistas actuales en la mesa de centro. La secretaria me recibió con una sonrisa profesional y me pidió que esperara. Me senté en un sillón suave, hojeando una revista sin ver realmente las páginas. Mi corazón latía fuerte con anticipación y nervios. Estaba a punto de dar el primer paso oficial para desmantelar mi matrimonio, mi vida como la conocía. Marisol apareció puntual a las 3. Había cambiado desde la última vez que nos vimos. El pelo ahora era más corto, con algunas canas. Había líneas alrededor de los ojos, pero su sonrisa era la misma, cálida y genuina. Lucía, ¿cuánto tiempo?
exclamó abrazándome calurosamente. Pasa, por favor. Su oficina era espaciosa, con un escritorio grande de madera pulida, estanterías repletas de libros de leyes y esa vista impresionante de la ciudad. Nos sentamos en unos sillones cómodos en un área separada de la oficina, más informal que el escritorio de trabajo. Entonces, dijo Marisol, su expresión volviéndose más seria, más profesional. La secretaria dijo que es urgente. ¿Qué está pasando, Lucía? Y entonces le solté todo. Las palabras salieron de mí en un flujo incontrolable. El encuentro con doña Carmen, el aviso enigmático, el hallazgo en el jardín, los documentos falsos, las fotos de la traición, las sospechas de actividades criminales. Marisol escuchó en silencio, tomando notas de vez en cuando en una libreta, su expresión permaneciendo neutral y profesional. Cuando terminé, me sentí extrañamente aliviada, como si compartir el peso con otra persona lo hubiera hecho un poco más ligero. Marisol se quedó callada un momento mirando sus notas. Luego levantó la vista hacia mí. Lucía, estás en una situación muy complicada, empezó ella, con voz amable pero firme. Primero, sobre el aspecto criminal. Necesitas un abogado penalista, no solo de familia. Las actividades de tu marido te pueden salpicar legalmente, aunque tú no supieras nada. Conozco a alguien excelente que te puede ayudar en esa parte. Sentí que se me encogía el estómago. Involucrada criminalmente, ni siquiera había pensado en esa posibilidad. Pero yo no sabía nada, protesté. No tengo nada que ver con lo que él está haciendo. Yo te creo, dijo Marisol. Pero ante la ley eres su esposa. Compartes la casa donde se encontró evidencia. Necesitas protección legal. Necesitas probar tu inocencia y tu ignorancia sobre sus actividades. Hizo una pausa. En cuanto al divorcio, considerando la infidelidad documentada y las actividades criminales sospechosas, tienes bases muy sólidas, pero necesitamos ser estratégicas. ¿Estratégicas cómo? Pregunté inclinándome hacia adelante. Primero, necesitas proteger tu dinero. Transfiere tu dinero a una cuenta separada, de preferencia en otro banco, preferentemente hoy mismo. Segundo, necesitamos documentar todo oficialmente. Voy a preparar una declaración jurada con todo lo que me contaste. Tercero, y esto es muy importante, no puedes confrontar a tu marido hasta que tengamos un plan completo en acción. ¿Por qué? Pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Porque los hombres metidos en actividades criminales pueden ser peligrosos cuando sienten que los están descubriendo. Puede intentar intimidarte, puede destruir pruebas, puede hasta fugarse del país. Tiene pasaportes falsos, Lucía. Eso facilita mucho una fuga. Marisol se inclinó hacia adelante, sus manos tocando las mías. Necesitamos hacer esto bien, protegiéndote en cada paso. Asentí sintiendo que las lágrimas finalmente empezaban a caer. Durante todo ese día horrible me había mantenido fuerte, controlada. Pero ahí, en esa oficina segura, en presencia de alguien que realmente se preocupaba y quería ayudar, las barreras finalmente se derrumbaron. Marisol me pasó una caja de pañuelos y esperó pacientemente mientras yo me recomponía. Perdona, murmuré secándome los ojos. Es solo que todo esto es tan abrumador. No tienes que pedir perdón, dijo ella gentilmente. Estás lidiando con una traición a múltiples niveles, personal, financiera, legal. Cualquiera estaría devastado. Pero eres fuerte, Lucía. Llegaste hasta aquí. Descubriste todo esto sola. Viniste a buscar ayuda. Eso requiere mucho valor. Sus palabras me dieron un poco de consuelo, un poco de fuerza. ¿Qué hago ahora? Pregunté. Ahora, dijo Marisol, abriendo su agenda, vamos a concertar una cita para mañana con el penalista que te mencioné. Se llama abogado Fernández. Es excelente. Mientras tanto, vas al banco hoy mismo, transfieres tu dinero y actúas normal en casa. ¿Puedes hacer eso? Puedo, respondí más firme de lo que me sentía. Marisol sonrió, una sonrisa alentadora que me dio más confianza. Perfecto. También voy a preparar algunos documentos preliminares para el divorcio, pero no vamos a presentar nada todavía. Queremos tener todas nuestras piezas en su lugar antes de hacer cualquier movimiento. ¿Anotó algo? Dijiste que tienes fotos de todo lo que encontraste.
Le enseñé las fotos en mi móvil. Marisol examinó cada una cuidadosamente, tomando más notas. Perfecto. Esto va a ser crucial. Fuiste muy lista al documentar todo. Me devolvió mi teléfono. Mantén esa copia de seguridad en la nube, pero también mándame copias. Las voy a guardar en un archivo seguro aquí en el despacho. Pasamos una hora más discutiendo detalles, planeando estrategias, considerando varias posibilidades. Cuando finalmente salí de la oficina a las 5 de la tarde, me sentía mentalmente agotada, pero también extrañamente más ligera. Ya no estaba sola en esto. Tenía aliados, gente competente ayudándome. Fui directamente a un banco diferente al que Manuel y yo usábamos. Abrí una cuenta nueva solo a mi nombre y transferí todo el dinero de mi cuenta vieja para allá. 30.000 euros no era mucho, pero era mío. Era seguro. Era un comienzo para reconstruir mi vida. Al llegar a casa, encontré a Manuel ya ahí, lo cual era raro para esa hora. Mi corazón se disparó de inmediato, pero me forcé a parecer tranquila. «Has llegado temprano», comenté quitándome los zapatos. Se canceló la reunión de la tarde, explicó él sin levantar la vista de la tablet que sostenía. Decidí trabajar desde casa el resto del día. Estaba en el despacho, la puerta abierta, algo también inusual. «Voy a hacer la cena», dije yendo a la cocina. Mis manos temblaban levemente mientras cortaba verduras, pero mantuve mis movimientos firmes, controlados. Tenía que actuar normal, no podía dar ninguna señal de que algo había cambiado. Durante la cena, Manuel estaba más hablador de lo normal. Comentó sobre el trabajo, sobre noticias que había leído, hasta me preguntó por mi día con más detalle del habitual. Cada pregunta me ponía más tensa, preguntándome si él sospechaba algo, si había notado algo fuera de lugar. «Fui al centro hoy», respondí casualmente. Me encontré a una vieja amiga. Comimos juntas. Estuvo bien ponerse al día. No era completamente mentira. Marisol era una vieja amiga, solo que no habíamos comido juntas. «Qué bien», dijo Manuel, pareciendo genuinamente interesado. «Debería salir más, ver a más gente. A veces pienso que te quedas muy aislada aquí en la casa». La ironía de sus palabras, él diciendo que yo debería tener más vida social mientras mantenía una vida entera secreta. Casi me hizo reír. Después de cenar, él volvió al despacho. Lo oí hablando por teléfono. La voz demasiado baja para distinguir palabras, pero el tono sugería una conversación de negocios. Fui al salón, fingí ver la tele mientras mi mente procesaba el día. La reunión con Marisol y el penalista mañana sería crucial. Necesitaba estar preparada. Necesitaba contarlo todo de nuevo. Necesitaba probar mi inocencia. Esa noche me acosté al lado de Manuel otra vez, pero esta vez me sentía un poco menos indefensa. Tenía un plan, tenía ayuda, había dado los primeros pasos para protegerme. Todavía era aterrador, todavía dolía profundamente, pero al menos ya no estaba pasiva, esperando que las cosas me pasaran. Manuel se durmió rápido, como siempre. Me quedé despierta más tiempo, observando las sombras que los árboles del jardín hacían en el techo, moviéndose suavemente con el aire. Mi jardín, el lugar que había sido mi santuario, mi refugio, ahora estaba contaminado por los secretos de Manuel. Cada planta, cada flor, todo me recordaba lo que estaba enterrado ahí, lo que había descubierto. A la mañana siguiente, Manuel salió temprano otra vez a la oficina. En cuanto lo oí salir, me levanté y empecé a prepararme para la reunión. Escogí ropa conservadora. Quería causar una buena impresión al abogado Fernández. Desayuné café, pero apenas pude probar bocado. Tenía el estómago revuelto de nervios. Llegué al despacho de Marisol 15 minutos antes de la hora acordada. El abogado Fernández ya estaba ahí. Un hombre alto y delgado de unos 60 años, pelo completamente canoso, pero postura recta, ojos atentos detrás de unas gafas de montura discreta. Me saludó con un apretón de manos firme y una sonrisa profesional. La reunión duró casi 3 horas. Conté todo otra vez con más detalles. Esta vez Fernández hacía preguntas precisas, específicas sobre fechas, horarios, cantidades exactas. Marisol estaba presente también tomando notas adicionales, ocasionalmente añadiendo información desde el punto de vista del divorcio. «Señora Lucía»,
dijo Fernández cuando terminé. Por lo que describe, su marido anda probablemente metido en blanqueo de capitales, posiblemente fraude, y ciertamente está cometiendo delito de falsedad documental. Los puros pasaportes falsos ya son evidencia suficiente para una investigación policial. Sentí que se me caía el alma a los pies. Oír a un abogado penalista confirmar mis sospechas hacía todo más real, más aterrador. ¿Y a mí me pueden acusar de algo? Si actuamos correctamente, no, respondió él. Usted descubrió la evidencia, documentó todo, buscó orientación legal de inmediato. Eso demuestra buena fe. Voy a preparar una declaración para que la firme, estableciendo claramente cuándo descubrió todo y las acciones que tomó. Eso la protegerá legalmente. Pero hay más. Continuó Fernández inclinándose hacia adelante. Necesitamos considerar ir a la policía con esta información. Usted está guardando evidencia de delitos. Si se descubre y usted no ha informado, puede ser acusada de obstrucción a la justicia o complicidad. La habitación pareció dar vueltas. Ir a la policía significa, empecé, pero se me quebró la voz. Significa que su marido será detenido, investigado, posiblemente procesado, completó Marisol suavemente. Significa que todo saldrá a la luz públicamente. Significa el fin definitivo del matrimonio y probablemente un escándalo. Cerré los ojos tratando de procesar. Una cosa era saber en teoría que Manuel tenía que enfrentar consecuencias por sus acciones y otra muy diferente era ser yo la persona que lo entregara a las autoridades. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar de todas las mentiras y traiciones, seguía siendo mi marido de 28 años. Una parte de mí todavía se preocupaba. Todavía me dolía pensar en verlo llevado esposado. No tiene que decidir ahora, dijo Fernández notando mi angustia. Pero necesita decidir pronto. Cada día que pasa con usted sabiendo de estas actividades y no reportando, aumenta su riesgo legal. Yo recomendaría que tuviera máximo una semana para tomar esta decisión. ¿Hay alguna otra opción? Pregunté desesperada por una alternativa. Fernández y Marisol intercambiaron miradas. Técnicamente, dijo Marisol, podría simplemente pedir el divorcio sin mencionar los aspectos criminales, pero eso te dejaría vulnerable. Si las autoridades descubren sus actividades de otra forma y saben que tú sabías, te vuelves cómplice. Además, sin denunciar, no tienes cómo garantizar que no serás implicada en sus chanchullos. Y está la cuestión moral, añadió Fernández. Si su marido está realmente involucrado en blanqueo de capitales, está facilitando otros crímenes, narcotráfico, corrupción, quién sabe qué más. Permitir que esto continúe tiene implicaciones éticas. Sabía que tenían razón. Sabía que desde el punto de vista legal, moral y práctico, denunciar a Manuel a las autoridades era la única opción real, pero el peso de esa decisión era aplastante. ¿Puedo tener unos días para pensar? Pedí. Necesito procesar todo esto. Claro, dijo Marisol tocándome el brazo gentilmente. Pero no tardes mucho, Lucía, por tu propia protección. Fernández asintió y luego empezó a explicar el proceso de cómo se haría la denuncia cuando yo decidiera proceder. Salí de esa reunión sintiéndome como si cargara el mundo a la espalda. Conduje sin rumbo un rato, eventualmente parando en un parque, quizás el Retiro o uno cercano. Me senté en un banco bajo un árbol y simplemente me quedé ahí observando niños jugar, parejas paseando, gente viviendo sus vidas normales mientras la mía se desmoronaba. Mientras más lo pensaba, más clara se hacía la verdad. No tenía realmente opción. Denunciar a Manuel era la única opción que me protegía legal y moralmente. La pregunta no era si lo haría, sino cuándo y cómo. Y antes de hacerlo, había una cosa que necesitaba: respuestas. Respuestas que solo Manuel podía dar. Decidí que confrontaría a Manuel esa noche. Ya no podía seguir fingiendo. Ya no podía dormir a su lado sabiendo lo que sabía. Marisol había aconsejado esperar, pero yo no iba a poder. Necesitaba mirarlo a los ojos y oír la verdad, por más dolorosa que fuera. Regresé a casa al final de la tarde y empecé a prepararme. Guardé documentos importantes en un bolso: mi DNI, pasaporte, libro de familia, escrituras, pólizas de seguro. Puse el bolso en el maletero de mi coche junto con una maleta pequeña con ropa y cosas esenciales. Si las cosas salían mal, si Manuel reaccionaba mal,
quería tener la opción de salir de inmediato. Preparé una cena sencilla, pero tenía el estómago tan revuelto que apenas probé bocado. A las 8 de la tarde, Manuel llegó. Se veía más tenso de lo normal. Había una rigidez en sus hombros que no estaba ahí antes. «Tenemos que hablar», dije en cuanto entró. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, cargada de una determinación que no sabía que tenía. Manuel se paró en seco, sus ojos encontrando los míos. Por un momento vi algo pasar por su cara. Sorpresa, miedo, pero fue demasiado rápido para estar segura. «¿De qué?», preguntó su voz cuidadosamente neutral. «De los secretos que estás guardando. Del dinero enterrado en el jardín. De los pasaportes falsos. De las mujeres». Cada palabra era una acusación, cada frase una revelación de que yo lo sabía. El color se le fue de la cara a Manuel. Se quedó completamente inmóvil por varios segundos y entonces, para mi sorpresa, sus piernas parecieron fallarle. Se apoyó en la pared, deslizándose hasta sentarse en el suelo con la cabeza entre las manos. «¿Cómo te enteraste?», fueron las primeras palabras que salieron de su boca, tan bajas que apenas las oí. No hubo negación, no hubo intento de mentir o desviar, solo esa pregunta simple, cargada de derrota. «¿Eso importa?», respondí, mi voz más dura de lo que pretendía. «¿Importa cómo me enteré o importa que durante 28 años me mentiste sobre quién eres realmente, sobre lo que realmente haces?». Manuel levantó la cabeza y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas. Nunca había visto a mi marido llorar en casi 3 décadas juntos. «Lucía, yo nunca quise que supieras, nunca quise meterte en esto». Entonces es verdad, aunque tenía todas las evidencias, una parte de mí todavía esperaba que hubiera alguna explicación inocente, alguna justificación que hiciera que todo tuviera sentido. Todo, el dinero, los documentos falsos, las actividades criminales, ¿todo es verdad? Él asintió lentamente, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Es verdad», su voz era apenas un susurro. «Pero no es lo que tú piensas, no completamente». «Pues explícame», lo reté cruzando los brazos. «Explícame cómo cualquier parte de esto puede ser diferente de lo que parece. Explícame cómo puedes tener 5 identidades diferentes, dinero escondido en nuestro jardín y aún así no estar haciendo nada malo». Manuel respiró hondo, se pasó las manos por la cara. Cuando habló, su voz estaba más firme, más controlada. «¿Quieres saber la verdad? La verdad completa». Había un tono de desafío en sus palabras que no esperaba. «Obviamente», respondí fríamente. Se levantó, caminó hacia el salón y se sentó en el sofá. Lo seguí, pero mantuve distancia, quedándome parada cerca de la puerta, manteniendo una ruta de escape por si acaso. «Todo empezó hace 15 años», comenzó él. «La empresa donde trabajaba estaba teniendo problemas financieros, problemas gordos, iban a quebrar, a echar a todo el mundo. Yo tenía 37 años, Lucía, no tan joven para empezar de nuevo fácil, no tan viejo para jubilarme». Hizo una pausa. «Y luego, uno de los clientes me hizo una propuesta. Necesitaba a alguien para facilitar ciertas transacciones, mover dinero de una cuenta a otra a través de diferentes países. Al principio parecía relativamente inofensivo. Me convencí de que era solo aprovechar lagunas en el sistema, nada realmente ilegal. «¿Blanqueo de capitales?», dije sin rodeos. «¿Estás describiendo blanqueo de capitales?». «Sí», admitió él sin desviar la mirada. Con el tiempo me di cuenta perfectamente de lo que estaba haciendo, pero para entonces ya estaba tan metido, ya había ganado tanta pasta que no pude parar. Y la gente para la que trabajaba no son del tipo que te dejan renunciar así sin más. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Qué tipo de gente?». «Gente peligrosa, Lucía. Gente metida en negocios que ni quiere saber. Yo era solo una pieza pequeña en una máquina mucho más grande». Se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas. «Los pasaportes falsos eran por protección. Si las cosas salían mal, si necesitaba desaparecer rápido, me darían una salida». «¿Y las mujeres?», pregunté, mi voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. «¿Cómo encajan ellas en esta historia de supervivencia?». Manuel cerró los ojos. «No hay excusa para eso. La traición fue puramente mi elección, mi debilidad.
La soledad, la presión constante, vivir dos vidas. Usé eso como justificación, pero no hay justificación. Te traicioné, Lucía, y no hay nada que pueda decir que arregle eso. Sus palabras, su confesión, deberían haber traído algún sentido de validación, alguna satisfacción por finalmente oír la verdad. Pero todo lo que sentí fue vacío, un vacío inmenso y doloroso donde mi matrimonio solía estar. ¿Nunca pensaste en parar? Pregunté. En todos estos 15 años, ¿nunca pensaste en salirte de esa vida, en confesar, en empezar de nuevo honestamente? Todos los días, respondió él, su voz cargada de emoción. Todos los malditos días. Pero estaba atrapado, Lucía, atrapado por el dinero, atrapado por el miedo, atrapado por las amenazas implícitas de que cosas malas pasarían si intentaba salir. Y cuanto más tiempo pasaba, más imposible parecía encontrar una salida. Entonces, simplemente seguiste mintiéndome a mí, a todo el mundo, viviendo esa farsa. Sentí las lágrimas empezar a caer. Finalmente lágrimas que había aguantado desde que empezó la confrontación. Te quiero, Lucía. Las palabras salieron de su boca como una súplica desesperada. Sé que no lo parece. Sé que mis acciones dicen lo contrario, pero te quiero. Siempre te he querido. Tú eras la única parte real. La única cosa buena y verdadera en todo este desastre. No, dije firmemente, secándome las lágrimas. Tú no me quieres. No puedes querer a alguien y mentirle todos los días durante 15 años. No puedes querer a alguien y ponerla en riesgo legal sin que ella lo sepa. No puedes querer a alguien y traicionarla repetidamente. Eso no es amor, Manuel. Yo ni sé qué es, pero no es amor. Él bajó la cabeza, los hombros encorvados en derrota. ¿Qué vas a hacer? Preguntó bajito. Me voy a divorciar de ti, respondí, mi voz ganando fuerza. Y voy a ir a la policía. Voy a contar todo lo que descubrí. Su cabeza se levantó de golpe. Lucía, no, por favor, no entiendes el peligro. Esa gente, si descubren que fui expuesto, ellos van a ir tras cualquiera asociado conmigo, incluyéndote a ti. Entonces, tal vez debiste haber pensado en eso antes de ponerme en esta situación, repliqué. Tuviste 15 años para tomar la decisión correcta. Ahora yo estoy tomando la mía. Por favor, se levantó, dio un paso hacia mí. Retrocedí instintivamente, mi mano yendo al teléfono en mi bolso. Él se detuvo de inmediato, las manos levantadas en gesto de rendición. Por favor, Lucía, dame una semana, solo una semana para tratar de arreglar esto, para tratar de encontrar una forma de salir sin ponernos en peligro. Después de eso, haz lo que creas correcto. Consideré su petición. Una semana, 7 días. Marisol y el abogado Fernández habían dicho que tenía hasta una semana para decidir de cualquier forma. Una semana, acepté finalmente. Pero duermes en la habitación de invitados a partir de hoy y quiero saber exactamente qué estás haciendo, cada paso que tomes para tratar de resolver esto. Manuel asintió vigorosamente. Sí, lo que tú quieras. Gracias, Lucía. Gracias por darme esta oportunidad. No respondí, simplemente me di la vuelta y subí las escaleras encerrándome en el dormitorio. Oí a Manuel moviéndose por la casa allá abajo, eventualmente subiendo las escaleras e yendo a la habitación de invitados en el otro extremo del pasillo. Atranqué una silla en la puerta de mi dormitorio. Una precaución que nunca pensé que necesitaría tomar en mi propia casa. Me senté en la cama, el peso de la confrontación finalmente golpeándome con fuerza total. Un temblor recorrió mi cuerpo. Las lágrimas corrían libremente por mi cara. 28 años. 15 de ellos basados en mentiras completas. ¿Cómo iba a empezar de nuevo? ¿Cómo reconstruiría mi vida a los 55 años, sola, potencialmente en peligro por asociación con los crímenes de Manuel? Pero a pesar del miedo, a pesar del dolor, sentí también algo más, una sensación de liberación. De finalmente ver la verdad, por más fea que fuera, de finalmente tomar el control de mi propia vida, de tomar decisiones basadas en lo que sabía que era correcto, no en lo que era cómodo o fácil. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Manuel y yo vivíamos en la misma casa, pero en mundos completamente separados. Él pasaba horas encerrado en el despacho haciendo llamadas en voz baja,
trabajando frenéticamente en el ordenador. Yo mantenía mi distancia observando, esperando, preparándome para lo que vendría. Marisol llamaba todos los días para comprobar cómo estaba. Le conté sobre la confrontación, sobre la semana que le di a Manuel. Ella no estaba feliz con mi decisión. Me alertó repetidamente sobre los riesgos, pero respetó mi elección. Fernández preparó todos los documentos necesarios para cuando decidiéramos proceder. La denuncia a la policía, las demandas de divorcio, todo listo para ser activado. En la cuarta noche después de la confrontación, Manuel me buscó. Parecía haber envejecido años en solo unos días. Tenía ojeras profundas, no se había afeitado, su ropa estaba arrugada. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó titubeante, parándose en la puerta del salón donde yo estaba leyendo. Cerré el libro. Habla. Entró, pero mantuvo una distancia respetuosa. Conseguí un trato. Con la gente para la que trabajo y con las autoridades. Voy a entregar todo lo que sé, nombres, cuentas, operaciones. A cambio me van a poner en protección de testigos. A ti también, si quieres. Procesé sus palabras lentamente. Vas a testificar contra ellos, contra criminales peligrosos. Es la única salida que veo, dijo él, la única forma de terminar esto sin que acabemos muertos. La Policía Nacional y la UDEF están investigando esta organización desde hace años. Mi información puede ayudarlos a tumbar todo, pero significa dejar todo atrás. Nueva identidad, nueva ciudad, nueva vida. ¿Quieres que vaya contigo?, pregunté incrédula. Después de todo lo que hiciste, ¿crees que simplemente voy a entrar en esa nueva vida contigo? No, respondió él rápidamente. No estoy pidiendo eso. Sé que perdí ese derecho, pero te estoy ofreciendo la opción de protección si tú quieres. Si eliges divorciarte de mí y seguir tu propio camino, lo voy a entender, pero quiero garantizar que estés segura. Me levanté, caminé hacia la ventana, miré el jardín oscuro allá afuera. Mi jardín que nunca más sería el mismo para mí. ¿Cuándo va a pasar esto? En 3 días los agentes van a venir por mí. Me van a llevar para hacer la declaración. Después de eso es reubicación inmediata. Tienes 3 días para decidir qué quieres hacer. Me volví para encararlo. Ya decidí. Me voy a divorciar de ti. Voy a testificar sobre lo que encontré si es necesario. Pero no voy a huir. No me voy a esconder. Voy a reconstruir mi vida aquí con la verdad. Esta vez vi dolor cruzar su rostro, pero también algo que parecía respeto. Eres más fuerte de lo que yo jamás fui, dijo bajito. Más valiente, más honesta. Yo no te merezco. Nunca te merecí. No, estuve de acuerdo. No me mereces. Él asintió aceptando el veredicto. Hay dinero en una cuenta segura, limpio, no relacionado con nada ilegal. Es tuyo. Va a garantizar que estés bien económicamente. Y la casa, todo está solo a tu nombre. Me aseguré de eso hace años por si algo salía mal. Al menos hice eso bien. No sabía qué decir. Parte de mí quería rechazar el dinero, no querer nada de él, pero la parte práctica reconocía que necesitaría recursos para empezar de nuevo. Gracias, dije finalmente, la palabra saliendo extraña. Lo siento mucho, Lucía. Se le quebró la voz. Siento mucho todo. Por cada mentira, cada traición, cada momento en que elegí el camino equivocado. Te merecías mucho mejor. Sí, respondí simplemente. Me lo merecía. En los 3 días siguientes me preparé metódicamente para mi nueva vida. Firmé los documentos de divorcio que Marisol preparó. Di mi declaración a los agentes que vinieron discretamente a la casa. Empaqué las cosas de Manuel y las dejé en la habitación de invitados. Él se llevaría muy poco a su nueva vida. La mañana en que los agentes vinieron por él, Manuel y yo nos quedamos frente a frente en la entrada por última vez. Había tanto que podría decirse, tanto que se quedaría para siempre sin decir. Sé feliz, dijo él finalmente. Encuentra a alguien que te merezca, que te trate como siempre debiste haber sido tratada. Cuídate, respondí. Era todo lo que podía ofrecer. Y entonces se fue. Un coche oficial negro discreto, agentes de paisano, y el hombre con quien pasé 28 años de mi vida desapareció,
probablemente para siempre. Me quedé ahí en la puerta por mucho tiempo después de que el coche desapareció al dar la vuelta en la esquina. Entonces, lentamente cerré la puerta, eché la llave y me volví para encarar mi casa, ahora verdaderamente solo mía. En las semanas que siguieron, gradualmente empecé a reconstruir. Cambié muebles, repinté paredes, transformé el despacho de Manuel en un taller de pintura. Y el jardín, mi amado jardín que había sido contaminado por los secretos, decidí rehacerlo por completo. Cavé cada parterre, quité cada planta que estaba ahí durante la era Manuel. Planté nuevas flores, nuevos árboles. Creé un espacio completamente nuevo. Fue una paliza física para una mujer de mi edad, pero cada momento de esfuerzo era catártico, terapéutico. Doña Carmen se convirtió en una amiga de verdad. Tomábamos café juntas regularmente, charlábamos sobre nuestras vidas, compartíamos los dolores y esperanzas de los nuevos comienzos tardíos. Yo la ayudaba económicamente cuando podía, no por lástima, sino porque nos volvimos genuinamente importantes la una para la otra. «Te ves diferente», comentó ella en uno de esos cafés algunos meses después de que todo terminara. «Más ligera, como si te hubieras quitado un peso que cargabas hace años». Me lo quité, estuve de acuerdo sonriendo. Me quité 28 años de mentiras y volví a ser yo misma, o tal vez por primera vez. Miré por la ventana hacia mi jardín renovado, flores de colores bailando con la brisa. Ya no era un lugar de secretos enterrados, sino un espacio de nuevos comienzos, de crecimiento, de posibilidades. Tengo 55 años. Por los estándares sociales, debería estar pensando la jubilación, en bajar el ritmo, en aceptar que los mejores años ya pasaron. Pero descubrí que la vida no termina solo porque llegaste a cierta edad o pasaste por ciertas pruebas. Volví a estudiar. Me inscribí en un curso de historia del arte que siempre quise hacer. Hice nuevos amigos, desarrollé nuevos hobbies, exploré partes de mí misma que habían quedado dormidas durante años de vivir a la sombra de los secretos de Manuel. Hay días malos, claro, momentos en que la soledad pega, cuando la traición todavía duele, cuando me pregunto si podría haber visto las señales antes, si podría haber cambiado algo. Pero luego recuerdo que las decisiones de Manuel fueron suyas, no mías. Mi única responsabilidad ahora es para conmigo misma, vivir auténticamente, honestamente, valientemente. Nunca más supe de Manuel. Está en algún lugar bajo una nueva identidad, viviendo una nueva vida. Espero que sea una vida mejor, más honesta que la que vivió conmigo, pero principalmente no pienso mucho en él. Ese capítulo está cerrado. Hay un dicho que dice que la verdad te hace libre. Durante mucho tiempo viví en una mentira cómoda, protegida por la ignorancia. Cuando la verdad finalmente salió a flote, dolió más que cualquier cosa que hubiera experimentado. Pero ese dolor fue el precio de la libertad. Ahora, cuando miro mi jardín, veo solo belleza. Cuando miro mi futuro, veo posibilidades. Y cuando me miro al espejo, veo a una mujer que sobrevivió a lo impensable y salió más fuerte. Tengo 55 años y mi vida apenas empieza. Ahora, si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Si llegaste hasta el final, comenta desde dónde escuchaste mi historia y qué hora es donde estás. Gracias y hasta el próximo encuentro.